Hola, hola, hola. Vamos a continuar con la reactividad de pirrol-tiofenofurano. En los vídeos anteriores estuvimos detallando la reactividad del pirrol en cuanto a sustitución electrófila y ahora en este vídeo vamos a ver la del furano. Pero en este caso, en vez de hacer un vídeo para cada reacción de sustitución electrófila, pues vamos a resumirlas todas juntas, aunque sin mecanismos detallados. En el caso del pirrol, pues tenemos reacción a reacción con su mecanismo y todo detallado, entonces puedes verlo en los vídeos anteriores. Bien, pues vamos a empezar con la reactividad del furano en cuanto a sustitución electrófila, en cuanto a SE, y tiene una reactividad prácticamente idéntica al pirrol. Podemos empezar, por ejemplo, hay algún detalle que hay que comentar, pero nada más. Vamos a empezar con la reacción de nitración, del furano, en la que pues vamos a utilizar un electrófilo suave, o un medio ácido suave mejor dicho, que es la mezcla de ácido nítrico, de HNO3, pero no con el típico sulfúrico de las nitraciones del benceno, sino con anhídrido acético, con el acedoso. En estas condiciones la acidez es más suave y evitamos los problemas que puede tener el furano en medios muy ácidos, como puede ser su apertura. De esta forma el furano pues se nitra en la posición 2 de la molécula. ¿Cómo va el mecanismo? Sin embargo, hay que decir que para que esta reacción llegue a este producto final se precisa de una etapa de calentamiento o bien la adición de una base como puede ser la piridina. Si no, nos quedaríamos en un producto anterior al que acabo de dibujar. Lo vamos a ver en el mecanismo. Tenemos una primera etapa del mecanismo en la que se va a formar el electrófilo. Formación del electrófilo. Formación del EMAS. Consiste en la reacción del ácido nítrico con el anhídrido acético, que va a formar un electrófilo llamado acetato de nitronio. Es el NO2 más ACO menos, acetato de nitronio. Y el acetato de nitronio va a ser atacado por el furano en la segunda etapa. En la segunda etapa tenemos el ataque nucleófilo por parte del anillo del heterociclo. Con su nube pi va a atacar al NO2 más ACO menos. Se va a producir el ataque al electrófilo. Cedemos el par del oxígeno hacia un lado, movemos el primer doble y con el segundo atacamos con el objetivo de dibujar la estructura más favorable del intermedio. Puedes atacar como más te guste, no tienes por qué hacerlo así, pero de esta forma vamos a esta estructura. Sin embargo, ahora, en vez de producirse la rearomatización por pérdida de este hidrógeno, el furano es muy poco aromático. Es la diferencia que tiene con respecto al pirrol y el tiofeno. El furano tiene una aromaticidad mucho menor que pirrol y tiofeno, de manera que no pierde bien este hidrógeno. Y como hay un medio nucleófilo, como tenemos un medio nucleófilo, el propio acetato ataca la posición 5 de la molécula, porque es tremendamente electrófila esa posición debido a la electronegatividad del oxígeno, y nos daría un producto de este tipo. Un grupo NO2, la nitración en 2 y un grupo acetoxi unido a la posición 5 de la molécula. De manera que si queremos rearomatizar el compuesto, la recuperación de la aromaticidad, tenemos que ayudar a la molécula. ¿Y cómo ayudamos a esa molécula a rearomatizar? Bueno, pues tenemos dos posibilidades. Una, que muchas veces es la más habitual, que es simplemente calentar. Si calentamos, se pierde este hidrógeno y saca el acetato. Y ya tenemos el producto, simplemente calefacción. O también ayudar con una base, piridina. Esta es la pequeña diferencia entre el pirrol o el tiofeno y el furano, que precisa, cuando hay medios nucleófilos, precisa de una ayuda a la rearomatización, bien mediante la piridina o bien mediante una base. Si no hay medio nucleófilo no tenemos el problema. Por tanto, obviando ese detalle que es importante y lo preguntan muchas veces en exámenes, hay que tenerlo en cuenta, pero obviándose ese pequeño detalle, pues la nitración del furano ocurre como cualquier otra reacción. Por ejemplo, la halogenación del furano, vamos a borrarla y vamos a seguir aquí. La halogenación del furano
ocurre como la del pirrol. Pero de nuevo podemos tener el problema de esa adición que comento, que acabo de comentar. Podemos llevarla a cabo, por ejemplo, con bromo muy diluido en metanol y a temperatura moderada, 10 bajo cero, diluido, y conseguimos monohalogenar. ¿Qué ocurre si ponemos condiciones de mayor concentración o elevamos la temperatura? Polihalogena. A pesar de que su reactividad en la SE es mucho más baja, es más baja que la del pirrol, también se producen polialogenaciones. Por tanto, necesitamos unas condiciones moderadas que se pueden resolver también con el uso, por ejemplo, de la NBS, la N-bromosuccinimida para un bromo, o la NCS, N-clorosuccinimida para poner un cloro. Bien, aquí también, si nos fijamos en el mecanismo, nos va a ocurrir el mismo problema de antes. Tenemos la molécula de bromo que va a actuar como electrófilo y nuestro furano le va a atacar, como siempre uniendo a la posición 2, que es la que genera el intermedio más favorable. Movemos los electrones siempre de esa misma forma y ya tenemos aquí el producto. Pero el bromuro que se va al medio, aquí se pierde bromuro. El bromuro o el propio metanol, podría ser también el propio metanol, va a atacar a la posición de... Bueno, no se puede formar mezclas de ambas cosas. Voy a atacar con el bromuro, pero el metanol, que es el disolvente y está en el medio, es nucleófilo también. Y por tanto podría capturar su gran abundancia en el medio, hará que capture el intermedio. Y por tanto obtenemos moléculas de este tipo como metóxido. No descartemos que el metóxido pueda ser el que se una ahí. De cualquier forma, ayudamos a la rearomatización mediante calefacción o bien mediante el uso de piridina para que arranque ese hidrógeno. Y ya tenemos la molécula halogenada. Estupendo, la halogenación. La sulfonación sigue la misma pauta que la del pirrol. No tenemos nada que añadir en ella. El furano halogena con el complejo CO3-piridina. Habría que añadir una etapa de agua ácida después para que quede protonado y así se forma el grupo sulfónico. No podemos usar la mezcla sulfúrico fumante, sulfúrico con SO3, porque es demasiado ácido y le plantea problemas al heterociclo de polimerización, por ejemplo. Y en presencia de, si hubiera agua, que no existiría un sulfúrico fumante, pero el agua podría abrirlo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esos medios ácidos fuertes porque pueden hacerle polimerizar o abrirse. Ahí tenemos la sulfonación. Después tenemos la reacción de Bliss-Meyer, que no tiene nada de especial, funciona perfectamente con este heterociclo. En una primera etapa utilizamos la dimetilformamida, el oxitricloruro de fósforo, y en una segunda etapa una hidrólisis conveniente que sea básica, mejor que ácida. El furano tiene problemas de apertura. En los últimos vídeos veremos la apertura del furano medios ácidos, entonces las hidrólisis mejor básicas. Y aportamos un grupo formilo-metanoilo a la posición 2 de la molécula. Tenemos la reacción de Mannich, mecanismo que ya en los vídeos del pirrol lo tenemos hecho. Para ver el mecanismo hay que retroceder a los vídeos anteriores. La reacción de Mannich, en una primera etapa, formaldehído, una amina que puede ser primaria o secundaria, por ejemplo una dimetilamina, y medio clorhídrico o acético. A veces aquí tenemos un medio acético para no utilizar un medio ácido tan importante, pero no hay problema. También el clorhídrico se puede utilizar, a veces se ve con ácido acético. Y segundo, una neutralización básica. Para que nos quede el amino sin desprotonado. Aporta un grupo dimetilaminometil y este nitrógeno quedaría sin el protón en la etapa de neutralización básica. Y después tenemos la acetilación. La acetilación tiene diferencias con respecto al pirrol, que era muy reactivo y podía atacar directamente al anhídrido o al haluro de ácido. Aquí requiere de un catalizador. Podemos utilizar el cloruro de etanoilo, pero con un catalizador como el SNCl4. Tiene que ser ese catalizador. No van bien los de aluminio ni los de hierro. Tiene que ser el SNCl4 como catalizador y se produce la acetilación de la molécula. Le aportamos un grupo acetilo en la posición 2. Puede haber cadena más larga, de mayor longitud, no hay problema. Y
conseguimos el sustituyente que busquemos añadiendo aquí el grupo R adecuado. Aunque bueno, suele hablarse de acetilación, pero se puede acilar en general de esta manera con el SNCl4. Bien, vamos a volver a repetir todo otra vez con el tiofeno. Vamos a poner otro punto, el 42.9, en el que pues vamos a repetir todo esto con el tiofeno. El tiofeno no tiene ni siquiera esa diferencia que vimos antes de que los nucleófilos atacan a la posición 5 del anillo y requiere piridina para rearomatizar, porque el tiofeno es un anillo muy aromático y rearomatiza igual que el pirrol. Es el furano el que tiene esta diferencia, y en los últimos vídeos del tema, que ya estamos acabando, vamos a ver también cómo el furano tiene algunas reacciones específicas dada su baja aromaticidad. Puede participar muy bien como dienófilo en la Diels-Alder, puede participar en reacciones de tipo reacciones reacciones como Diels-Alder pericíclicas, puede participar en reacciones de tipo pericíclicas, que vamos a ver en los últimos vídeos del tema. Y bueno, esto es todo de momento. Continúo con un repaso a la reactividad en sustitución electrófila del tiofeno.